Buonasera. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a este encuentro con el Metropolita Hilarión. Es un encuentro importante, grande para nosotros, pues porque es un honor poder acogerle hoy. Y entonces os pido que expreséis todo nuestro agradecimiento. Tutta la nostra gratitudine per Todo nuestro agradecimiento por su presencia aquí. Lo hemos visto en las imágenes, en la televisión, en los periódicos de esos días. Días que han sido intensos por el diálogo, por la gracia. Hemos visto en estos días en los que el cardenal Parolin, secretario de Estado, ha visitado la Iglesia Ortodoxa rusa y el gobierno ruso, encontrando también al presidente Putin. El primer encuentro, el cardenal lo ha hecho nada más llegar con el metropolita Hilarión. Y estamos muy agradecidos por su presencia aquí, porque nos damos cuenta de que usted está viviendo días muy intensos y muy difíciles, entonces nuestro agradecimiento es aún más grande. giorni Días. Son días que creo que han sido, por lo que hemos entendido también de sus palabras de hoy, días de diálogo muy intenso. Y que han encontrado en la caridad, en el afecto por los hermanos perseguidos, por los hermanos cristianos perseguidos, han encontrado un punto de unidad importante y significativo. De hecho, lo que vemos cada vez más en estos meses, en estos años, es el milagro del crecer de la estima y del conocimiento entre los fieles de nuestras dos iglesias. Y me permito subrayar que cada uno puede darse cuenta a partir de su experiencia personal que cuanto más la pertenencia eclesial se centra en Cristo y no en unas ideas, en unos esquemas, sino en una relación personal con Cristo, más esto favorece e incrementa la unidad con los demás cristianos. Y creo que el milagro de eso es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos. El metropolita Hilarión es un gran personaje, un personaje muy importante de la Iglesia Ortodoxa rusa. Es obispo de la Iglesia Ortodoxa rusa, presidente del Departamento para las Relaciones Externas del Patriarcado de Moscú, presidente de la Comisión Bíblica y Teológica Sinodal, titular de la Iglesia de la Icona de la Madre de Dios, joya de todos los afligidos en Moscú. Y es también histórico de la Iglesia y patrólogo. Se ordenó en 1987, estuvo en Lituania y en Moscú, se graduó también en Oxford, ha enseñado en institutos de estudios teológicos de la Iglesia rusa y ha trabajado para las relaciones externas del patriarcado. 2002 obispo, 2009 arzobispo y 2010 metropolita, con un doctorado en Oxford de filosofía y también en la Universidad de Friburgo. Es un doctor honoris causa en la Facultad de Teología de la Universidad de la Cataluña de Lugano, profesor y miembro de la Academia de la Literatura Rusa
miembro de la Unión de los Compositores Rusos, autor de más de 900 publicaciones, entre las que contamos obras sobre la iglesia, traducciones, y sus libros se han traducido en 18 idiomas, y en Italia se está llevando a cabo la publicación de su monumental obra La Ortodoxia, de los que ya se han publicado 4 volúmenes y se está publicando el 5º. Tenemos aquí un personaje de excepción. Me permito de decirle, Excelencia, como ya le hemos dicho hoy cuando nos hemos encontrado, que el agradecimiento que tenemos hoy tiene raíz muy profundas en el corazón de nosotros, porque se fundan en el amor y en la estima que don Giussani tenía por la religión ortodoxa. Hemos compartido el amor por la religión, el arte, la música y la cultura rusa que don Giussani tenía y que nos ha comunicado. Este afecto, esta preferencia de don Giussani se han expresado también en la experiencia de Rusia cristiana en la Biblioteca del Espíritu de Moscú. Y nosotros, como meeting, tenemos el honor de registrar la presencia del metropolita Filaret en 2010. Nosotros deseamos que este encuentro, que este diálogo, que este afecto que nosotros sentimos por la Iglesia Ortodoxa que está en Rusia pueda seguir. Y porque nosotros queremos seguir aprendiendo de la sensibilidad religiosa de la religión ortodoxa. Porque don Giussani siempre nos ha enseñado que teníamos que aprender y nosotros queremos seguir aprendiendo. Usted nos hablará del concilio del 17 y 18 y del papel en el renacimiento de la religión rusa. Se entiende que ha sido un pasaje dramático, pero también una posibilidad. La luz resplandece en las tinieblas. Es el título de una exposición dedicada a Rusia y a los mártires de la Iglesia Ortodoxa. De la misma luz resplandece la historia del metropolita que nos contará hoy. Antes de dejarle la palabra, no os he leído una cosa en la bibliografía que ahora os voy a leer. Su eminencia es también compositor de música sagrada. La Pasión, según Mateos, se ha ejecutado en Moscú y también en Roma, en el Vaticano. Y la música tiene que ver con esta pasión por el encuentro y también con la amistad de la que nace el encuentro de hoy. Decía el metropolita, la música existe fuera, más allá de las fronteras confesionales, es universal. La música es un factor de reacercamiento para los cristianos de varias denominaciones. Ahora os proponemos un breve brano de la Pasión según Mateos.
bello. Prego. Estoy muy feliz de la posibilidad de participar en el meeting de Rimini. Por primera vez me encuentro en esta ciudad y es la primera vez que participo en este encuentro. Yo doy muchas gracias a la señora Guarnieri por su presentación y por el saludo que me ha hecho. Y escuchando la biografía que la señora Guarnieri ha presentado, yo la he visto impresionante, efectivamente. Сейчас Ahora las relaciones entre nuestras iglesias, entre la iglesia ortodoxa y la romana, la católica romana, están viviendo tiempos muy buenos. El año pasado, el 12 de febrero, hubo el encuentro entre el Papa Francisco y el Patriarca de Moscú. Y ha sido el primer encuentro de toda la historia entre un Papa y un Patriarca de Moscú. Y este encuentro tendrá consecuencias a largo plazo para nuestras iglesias. Una de las consecuencias ha sido que se han traído a Moscú las reliquias de San Nicolás de Bari. En estos 2 meses en los que las reliquias se han quedado en Moscú, han sido veneradas por casi 2,5 millones de personas. Y eso muestra lo creyente que es nuestro pueblo y cómo nuestro pueblo venere a San Nicolás. Y ese ha sido el acontecimiento más importante en la historia de las relaciones bilaterales entre nuestras dos iglesias. El tema de mi relación de hoy es el papel del concilio de 1917 y 18 en el renacimiento de la Iglesia Ortodoxa rusa. Hoy he podido ver la exposición que se encuentra en uno de los pabellones de aquí del meeting, una exposición dedicada a la Revolución de 1917. Estamos en el centenario y recordamos el centenario también en la Iglesia Ortodoxa rusa. Yo voy a hablar de los acontecimientos que están relacionados a esa revolución y que siguieron esa revolución. En el comunicado que el Patriarca y Papa Francisco han hecho juntos, se recuerdan los mártires del primer milenio que han testimoniado la fidelidad a Cristo y se han convertido en semillas para los cristianos. Yo quisiera hablar del tema del martirio, pero no voy a hablar del primer milenio, sino de lo que ha pasado, que pasó hace 100 años, después de la Revolución de Octubre. En 1917, en el febrero de ese año, hubo la primera revolución burgués y fue expulsada la monarquía. Y el gobierno provisorio duró poco más de un semestre. En octubre, el país se vio trabulgido por una revolución proletaria que se llamaría Revolución de Octubre. Alemania estaba contra Rusia en guerra y esa revolución fue la causa de uno de los problemas más grandes
a la base de la Iglesia Ortodoxa rusa. Sin embargo, la Iglesia pudo empezar un concilio local al que se estaba preparando durante más de 10 años. Después de 2 meses, el poder en el país pasó en las manos de los bolcheviques, que tenían mucho odio hacia la Iglesia. El primer acto conciliar es al mismo tiempo el evento principal de la historia de la Iglesia contemporánea. Fue la restauración del patriarcado. El elegido patriarca fue un símbolo de unidad a Cristo por la Iglesia local. Y eso tuvo un significado inmenso. Cuando se restauró el patriarcado, en el concilio se trazó una línea de demarcación entre 2 periodos de la historia rusa. Sin embargo, existe otro resultado que no es menos importante. Eso favoreció la unidad de la Iglesia delante de las persecuciones que Dios permitió que coincidieran con el comienzo de los trabajos. Si no hubiera habido el concilio, a la Iglesia le habría costado mucho más дал им почувствовать свою hacer frente a las persecuciones. Así, los laicos se dieron también cuenta de las responsabilidades que tenían por la Iglesia. El concilio supo reorganizar los principios de la Iglesia sin la influencia del Estado. Supo aprobar las leyes más importantes, delinear las líneas futuras para la existencia de la Iglesia en las condiciones mudadas a nivel político y social. En el comienzo de la segunda sesión, los miembros del concilio tuvieron que modificar sus trabajos según las condiciones que se habían dado en el país, que dictaban nuevos problemas diferentes de aquellos que se encontraron en el orden del día. Después de los acontecimientos de octubre, se fusiló al padre Joan Kashur, el primer mártir contemporáneo de la Iglesia Ortodoxa rusa, y desde este momento las persecuciones contra el clero asumen un carácter sistemático y de masa. En la intención de ver las ilegalidades al internacional, intentando marcar las razones al nuevo poder desenfrenado, en mayo de 1918 el patriarca Nikon emanó una carta pastoral que describe vivamente cuánto estaba ocurriendo entonces en Rusia. Tiempos difíciles está atravesando en este momento la Santa Iglesia Ortodoxa de Cristo en tierra ortodoxa. Enemigos declarados y escondidos de la verdad de Cristo han desencadenado persecuciones en relación con esta verdad y desean golpear mortalmente la causa cristiana y sembrar en todos lados, en vez del amor cristiano, semillas de malicia, odio y guerras fratricidas. Un poder que había prometido poner en Rusia derecho y justicia, asegurar libertad y orden, manifiesta en todas partes el más grande arbitrio y total violencia contra la Iglesia Ortodoxa, con inaudita insolencia e implicable ferocidad. Cesad, oh insensatos, vuestras sangrientas represiones. Pero los insensatos no se echaron atrás, no prestaron atención a las palabras del patriarca y no se rindieron en sus propias iniquidades. Literalmente, algunos días después de la difusión de la carta, el 7 de febrero de 1918, bajo los muros, bajo las paredes de Labra del Grote de Kiev, resultó asesinado el más anciano miembro de la jerarquía rusa, el presidente honorario del concilio local, el metropolita Vladimir de Kiev. Poco antes de morir, el metropolita Vladimir había dicho: no temo nada ni a nadie. Estoy preparado en cualquier momento para dar la vida por la Iglesia de Cristo, por la fe ortodoxa, para que los enemigos no puedan reírse de ella. Sufriré hasta el final
con tal de mantener la ortodoxia en Rusia. El cuerpo del metropolita asesinado fue encontrado al matino siguiente. Yacía en medio en un charco de sangre y el medallón de la panalla se le había arrancado, herido por golpes de arma, o sea, por disparos de arma de fuego y atravesado por golpes de bayonetas. Los signos fueron marcados con el final de los fusiles. Tenía las manos unidas en gesto de bendición hacia sus asesinos. La noticia de la muerte del presidente honorario del Consejo movió a todos sus miembros. En respuesta a este asesinato, el concilio decidió de celebrar anualmente una conmemoración de oración para todos los confesores y mártires muertos en este año de persecución, en el día de la muerte del metropolita Vladimir de Kiev. Además, temiendo por la vida de los primados de la Iglesia rusa, el concilio rogó que se pudiera dar disposición para designar un locus tenens en la sede patriarcal y elegir él mismo algunos candidatos a este oficio, que en caso de imposibilidad para proceder a una elección conciliar pudieran asumir las funciones según el deseo testamental. Los primeros encuentros de la segunda sesión del concilio se dedicaron a los acontecimientos que estaban sucediendo en el país. El comienzo de la época de las persecuciones fue aún nuevamente subrayado por una particular disposición conciliar en las obras del aparato administrativo eclesiástico, una situación creada con el nuevo poder estatal, en el que se decía que las nuevas condiciones de la vida eclesial exigen en los hombres de Iglesia extrema atención e intensos esfuerzos para hacer que la vida litúrgica se desarrolle con decoro y buenos resultados a pesar de las persecuciones. En 1918, noticias de arrestos, deportaciones y fusilamientos resonaban en casi todas las sesiones del concilio local. El concilio hizo notables esfuerzos para sostener y ayudar a los arrestados. Se organizaron delegaciones conciliares que se acercaban a los lugares de reclusión y deportación. Se decidió formar una comisión ad hoc para resolver las cuestiones vinculadas a las represiones contra la Iglesia. Estas comisiones fueron las primeras a recoger y aportar noticias del Via Crucis de la Iglesia rusa del siglo XX. En los archivos del concilio se han conservado muchos volúmenes de declaraciones que llegaban de los lugares de detención, llenos de llanto y lamentos por los horrores que se perpetraban. Las persecuciones contra la Iglesia y las represiones en relación con los sacerdotes estaban en tema de todas las sesiones de la tercera sesión del concilio. La sesión empezaba con un lamento por el zar Nicolás II, que había sido asesinado, y se concluía con la lectura del martirio lógico de los mártires contemporáneos, de los que se conocía el nombre y el momento una vez que se concluyó el concilio. La relación entre esta lista y los datos contemporáneos muestran que la Comisión Conciliar para las Persecuciones sabía muy poco de la real volumen de las represiones. Más allá de la represión física del clero y de los fieles, el nuevo poder hizo todo lo posible para destruir la Iglesia, incluso jurídicamente, y sus decretos e instrucciones referentes a la situación y actividades de la Iglesia ortodoxa prácticamente privaban a esta última del derecho de existir en el nuevo Estado. El patriarca Tichón comunicó a la última sesión del concilio que las deliberaciones del poder soviético en relación con la Iglesia la ponían delante de la inevitabilidad de difundir una Iglesia de confesores y mártires. Y el futuro confesor de la fe metropolita Arsenij añadió: y añado el sacrificio, señalo el tiempo del sacrificio. Creamos que si habrá mártires y confesores, el poder de la confesión de la fe y del martirio tendrá crecerá en las persecuciones. Creemos que la potencia, el poder de las persecuciones será superada. El concilio empezó cuando aún estaba en el poder el gobierno provisorio, se concluyó en los días en el que en el país estaba llevando a cabo la guerra civil. Se alargó durante un año y las sesiones se desarrollaron en varias sesiones.
El 20 de septiembre del 18, los miembros del concilio se reunieron en la 60ª sesión. Durante la deliberación aprobada se decía que la sesión siguiente habría debido desarrollarse en la primavera de 1921. Todavía siguieron las persecuciones contra la Iglesia que condujeron a la imposibilidad de convocar las nuevas sesiones. En los años de las persecuciones, miles de creyentes sufrieron persecuciones, discriminaciones y asesinatos. Sin dejar de amar y rezar por los enemigos, subrayaba el patriarca Kirill, subieron al propio Calvario muchos santos nuestros del siglo pasado. Lo ha dicho en el siglo XXI esto. Algunos han sido canonizados como confesores y mártires del sacrificio de otros. No sabemos ninguna noticia de otros, ni siquiera se han conservado los nombres. Y esto se ha desarrollado durante 70 años, desde el 17 hasta la perestroika a finales de los años 80. Desde los primeros años del poder soviético se cerraron todos los institutos de instrucción religiosa, las capillas existentes en las escuelas, hospitales y en los cuarteles. En 1918 se empezó a cerrar todo monasterio e iglesia parroquial. En el 39, en todo el país, seguían abiertas solo 100 iglesias ortodoxas de las 60.000 que existían en 1917. No obstante, el golpe más duro para la Iglesia fueron los arrestos y los fusilamientos de los ministros del culto. A lo largo de 1918 hasta 1920 resultaron asesinados al menos 28 obispos, miles de sacerdotes fueron encarcelados o incluso también asesinados. En los años 30 el número de las víctimas de las represiones entre el clero ascendió a decenas de miles y millones entre los fieles. El culmen de la persecución contra la Iglesia se alcanzó entre los años 37 y 38, pues a lo largo de un solo año sufrieron represiones por motivos religiosos 165.000 personas, de las cuales 107.000 fueron fusiladas. Entre los numerosos asesinados en el 1937, en el sangriento 1937, me gustaría recordar especialmente al padre Konstantin Ludmordrov, párroco de la iglesia dedicada al icono de la Madre de Dios, alegría de todos los afligidos, de la que actualmente yo soy párroco. Se le acusó de actividad contrarrevolucionaria y el 17 de noviembre de 1937 fue condenado a fusilamiento. Solo 2 días después, la condena se llevó a cabo en el polígono de Butonov, en los alrededores de Moscú, donde en los años 30 miles de personas resultaron fusiladas bajo la acusación de espionaje o actividad contrarrevolucionaria y antisoviética. Aquí, al lado de las personas de edad adulta y ancianos, fueron fusilados estudiantes universitarios o incluso muchachos en edad escolar. Los fusilados más jóvenes en el polígono de Butovo tenían 15, 16, 17 años. Y resultaron asesinados algunas decenas, mientras los que se encontraban en la franja entre 18 y 20 años eran asesinados a centenares. Los condenados eran transportados hasta el polígono en camiones cubiertos donde se introducían hasta 50 personas en cada camión. Después se les introducía en una nave industrial y se les controlaba la identidad con fotografías y documentos. El procedimiento de control y de reclamo podía durar durante muchas horas. Cuando llegaba el amanecer, los condenados se les situaba frente a profundas fosas y se les asesinaba con un disparo de pistola en la nuca. Los cuerpos después se les arrojaban a las fosas y se les recubrían con tierra con ayuda de los bulldozers. Una parte considerable de los fusilados estaba compuesta por clericales, obispos, sacerdotes, monjes, monjas y laicos acusados de pertenecer a la organización clerical monárquica. La mayor parte de los fusilamientos, en base a este artículo, pertenecían a la Iglesia Ortodoxa rusa. Entre los mártires de Butov hay 6 obispos y 300 sacerdotes, diáconos, monjes y monjas, lectores y directores de los coros parroquiales. Entre estos vinieron de los que resultaron ajusticiados en Butovo por sus propias convicciones religiosas, había viejos creyentes, bautistas, 2 mulá y un cantor de la sinagoga.
La fábrica de la muerte de Butovo trabajaba sin pararse. Los fusilamientos de masa empezaron en agosto del 37 y prosiguieron hasta octubre del 38. Se fusilaban al menos 100 personas al día, pero se llegaba algunos días a 300, 400, 500 personas o más. A lo largo de 15 meses resultaron asesinados más de 20.000 personas. Sus huesos siguen reposando aún a día de hoy en el polígono de Butovo bajo una delgada capa de terreno. El polígono de Butovo no es el único lugar de asesinato de masa en el territorio de la ex Unión Soviética. De estos lugares había muchísimos y aún hoy conocemos solo algunos otros están por descubrir. Durante los años 30 resultó exterminado casi todo el episcopado ruso. Quedaron en libertad solo 4 obispos ordinarios y contra ellos se hicieron pruebas de cara a un arresto que pudiera llegar en cualquier momento. En este punto parecía que la estructura de la Iglesia fuera prácticamente desmontada. Pero incluso en este durísimo periodo la Iglesia resistió. Y esto por muchos aspectos pudo suceder solo por el concilio local de 1917-18. Y es que este supo consolidar las fuerzas de la Iglesia, dar un juicio sobre la época de ateísmo militante que estaba comenzando, volver a dar vida a las parroquias y hacer percibir la responsabilidad de cada creyente, sea clérigo, laico, por el futuro de la Iglesia. Esto quedó para los fieles como una especie de faro religioso, un modelo al que referirse. Los padres conciliares dieron ejemplo de fe inquebrantable y de valor frente a las crecientes persecuciones. Como muestran los resultados del censo de 1937, más de la mitad de los ciudadanos del Estado ateo soviético, en torno al 60%, declaró su creencia en Dios. No obstante, a pesar de las violencias perpetradas en el país contra los creyentes, todo esto permitió a la Iglesia no solo el resistir, sino también renacer en cuanto cambiaron las circunstancias externas. Las autoridades fueron obligadas a replantearse su actitud en relación con la Iglesia, nada más solo después de 70 años, en 1988, cuando se desarrolló el concilio local en ocasión de la celebración del milenio del bautizo de la Rus. Justamente en este concilio empezó el renacimiento de la tradición conciliar y la recuperación de la vida eclesial de las conclusiones del concilio local de 1917-18. Fue entonces que las celebraciones del milenio del bautizo de la Rus, que las autoridades habían inicialmente considerado una iniciativa estrictamente eclesiástica, se transformaron en una solemnidad que involucró a la entera población para testimoniar la vitalidad de la Iglesia, de que las persecuciones no habían sido capaces de destrozar, de despedazar esta Iglesia y de la gran autoridad a los ojos de la gente. Este concilio local de 1938, por primera vez después de los años del poder soviético, clero y laicos pudieron discutir abiertamente los problemas más sustanciales de la vida de la Iglesia, y el modelo al que miraban era el concilio local celebrado en 1918-18. El jubileo de 1988 entró en la historia como el año del giro radical en las relaciones entre Iglesia y Estado, entre Iglesia y sociedad. En la conciencia social, la Iglesia se convirtió en lo que había sido efectivamente desde los tiempos del Santo Príncipe Vladimir, el principal baluarte espiritual de la existencia estatal del pueblo ruso, teniendo en cuenta que Vladimir es el primer convertido al cristianismo. Desde este jubileo tuvo inicio el segundo bautismo de la Rus, que prosigue hasta el día de hoy. Entre finales de los años 80 y principios de los 90, millones de personas en todos los territorios de la ex Unión Soviética volvieron a la fe. En las grandes iglesias urbanas se bautizaban cotidianamente decenas, centenares de personas, y un solo sacerdote en el arco de un año podía bautizar cientos y cientos de personas. Solo un año después, en octubre de 1989, se desarrolló el concilio de los obispos, que aprobó, entre otras cosas, la importantísima conclusión de canonizar al patriarca Tikhon.
Además de esto, se planteó abiertamente el problema de la revisión de la actitud discriminatoria del Estado en relación con la Iglesia. La Iglesia rusa declaró que resultaba necesario que el Estado modificase su legislación y reconociese la estructura eclesiástica como una persona jurídica. Al año siguiente, en 1990, se desarrolló el Concilio Local de la Iglesia Ortodoxa Rusa, en la que por primera vez desde 1917 el patriarca resultó elegido por votación secreta. El propio concilio instituyó una comisión para la canonización de los santos, a la que se confió el encargo de preparar los materiales para la canonización de los nuevos mártires del siglo XX. La atención al sacrificio que ellos ofrecían testimoniaban que la Iglesia rusa recordaba las persecuciones y confiaba en retomar la vida comunional teniendo en cuenta las experiencias del concilio de 1917-1918. Para concluir mi intervención, para que podáis pensar e imaginar cómo está dándose a día de hoy el renacimiento de la Iglesia Ortodoxa rusa en época postsoviética, me gustaría dar algunas cifras. En 1988, cuando hemos festejado el milenio de Rusia, la Iglesia Ortodoxa rusa tenía solamente 6.000 parroquias y 600 sacerdotes. Ahora tenemos 36.000 sacerdotes y 36.000 parroquias. Teníamos 21 monasterios en toda Rusia. Hoy son más de 950. Y todos esos monasterios están llenos de monjes y de monjas que suelen ser jóvenes. Teníamos solamente 3 institutos de funciones religiosas. Ahora son casi 50. Y tenemos 50 cátedras de teología dentro de institutos de instrucción superior laicos. Si miramos de qué forma se ha desarrollado nuestra iglesia, vemos que en este periodo hemos abierto prácticamente 1000 iglesias al año, es decir, 3 iglesias al día. Creo que nunca en la historia de la iglesia ha habido un renacimiento religioso con una rapidez tan grande. Quizás solamente en la época después del Edicto de Milán ha pasado algo similar. Quizá solamente después del Edicto de Milán ha pasado algo así. Pero no tenemos estadísticas sobre esa época histórica. Sin embargo, en nuestra época sí que tenemos estadísticas. Y esta nos hace esperar. Quería desear a todos nosotros que la fe en Cristo, que ha pasado a través de la represión, en esos años de su existencia, en esos 2000 años, deseo que la fe siga guiándonos a nosotros y a nuestras iglesias, para que tengamos las fuerzas para llevar a cabo el servicio al que el Señor nos ha llamado. Os deseo la ayuda de Dios y que Dios nos deje estar, nos done su gracia y nos deje estar debajo del manto de la Santísima Madre de Dios. Grazie.
Gracias. Eminencia, creo que no se necesita añadir nada al deseo que usted ha expresado. Y creo que el aplauso que ha producido es un gesto de agradecimiento conmovido por el martirio que usted nos ha descrito. Tanto de agradecimiento por su presencia aquí, como por la profunda condivisión del deseo que usted ha expresado. De hecho, no tenemos que preguntarnos y desear más que la relación personal con el misterio, en el encuentro que cada uno de nosotros ha hecho y que el misterio ha confiado y entregado en las manos de cada uno de nosotros, que esta relación personal pueda seguir adelante y se pueda testimoniar, como creo que en estos días ya está pasando, se pueda testimoniar como gusto por la vida, deseo apasionado de juzgar las cosas y de estar en el mundo. Porque usted también decía que también en el periodo del martirio, también en el periodo peor, la Iglesia pudo resistir, dando un juicio sobre la época de ateísmo militante que estaba empezando. La posibilidad de que el testimonio sea un juicio a la realidad en la que estamos, creo que es el recorrido de un testimonio, de una presencia, porque el juicio no está para cortar, el juicio está para poder abrazar con más conciencia la realidad que encontramos. Y es por eso que organizamos el meeting. Es por eso que estamos aquí, tiesos, hacia el conocimiento, para entender la realidad que tenemos alrededor. Creo que también el encuentro de esta tarde ha sido determinante en este sentido. Existe algo que tenemos que conocer y tenemos que entender. Justo porque ese deseo de seguir adelante con lo que estamos haciendo, de podernos encontrar movidos por esta pasión, pueda seguir adelante. Sabéis que en estos días estamos solicitando el tema del fundraising, de recaudación de fondos. También se puede colaborar con el meeting, con las donaciones en los pabellones, en las postaciones Dona Ahora. Solamente se pueden hacer donaciones en los stands dedicados, donde encontraréis voluntarios con una camiseta verde. Eso es para que nuestro encuentro pueda seguir adelante, para que podamos seguir juzgando la realidad. Gracias otra vez al Metropolitano. Do you like it? Grazie, è stato proprio bello. Grazie.